El Señor les bendiga a todos mis amados hermanos en el nombre de Jesucristo. Les bendecimos con todo el corazón aquí desde esta tu plataforma, la plataforma que Dios nos ha previsto para bendecir a todos aquellos que quieran ser parte de esta bendición que Dios nos ha otorgado y nos ha regalado. Espero que en esta precioso momento, día, mañana, tarde o noche, te encuentres bendecido por Dios. Y no solamente, aun si no te encontraras bendecido por Dios, que esta palabra que Dios ha mandado para tu vida y para la mía sea una bendición para tu corazón. Tal vez te encuentras un poquito cabizbajo, tal vez un poco desanimado, pero la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Es algo que está comprobado. Nunca llega tarde, nunca llega antes de tiempo, sino que siempre llega a tiempo a los corazones de aquellos que verdaderamente estamos buscando al Señor, porque Él siempre está en una búsqueda y la búsqueda es que Él está buscando a cada uno de sus hijos. Y si tú eres uno de ellos, Él te está buscando a ti. Hoy, mis muy amados, vamos a continuar nuestra segunda parte de una lección, gloria a Dios, que Dios había puesto en mi corazón, que tiene que ver con liderazgo. Ahora, les había dicho la semana pasada, cuando empezamos la parte 1, porque esta es la parte número 2. Cuando empezamos la parte 1, les había explicado lo que significaba la palabra liderazgo en sí, ¿verdad? En algo bien simple, verdaderamente significaba a alguien, es alguien que guía, solamente eso, alguien que guía a una persona o a un grupo. Ahora, esto nosotros tuvimos que también aprender de que cuando hablamos de liderazgo, hablamos de que cada uno de nosotros que somos padres, cada uno de nosotros que somos hijos, cada uno de nosotros en el área del trabajo, en el área del hogar, todos nosotros somos líderes de una o de otra manera. Esto no es un título que se le da a una persona, sino que verdaderamente es que si tú guías a alguien, tú lo instruyes, tú lo enseñas, entonces tú eres líder porque lo estás guiando hacia un pensamiento, hacia una forma de ser o hacia algún lugar. Pero miramos también de que esto se necesitaba tener responsabilidad. O sea que cuando Dios a nosotros nos otorga un lugar para guiar a alguien, nosotros como padres pensamos en nuestros hijos. Nuestros hijos piensan en sus hermanos menores, en su hermana menor o su hermano menor, o piensan también en sus amigos, ¿verdad? O aún en las áreas de trabajo. Entonces ahí miramos que como tenemos este lugar de guiar a alguien, entonces ahora tenemos nosotros que tener una responsabilidad. Y en medio de esta responsabilidad que nosotros nos hacemos responsables por cada palabra que sale de nuestra boca, por nuestra manera de conducirnos, es donde entra lo que se le llama integridad. Y te acuerdas que cuando hablamos de integridad, también lo definimos porque tenía que ver con, la integridad tenía que ver con totalidad, tenía que ver con honestidad, tenía que ver con no tocado por el mal, o sea, no buscador del mal, en otras palabras, ¿verdad? Y entonces ahora teníamos esas dos palabras, teníamos la palabra responsabilidad y teníamos la palabra integridad. Y en estas cosas también aprendimos de que había una influencia positiva, de que nosotros teníamos como guiadores, o sea, personas que guiamos a alguien más. Y no solamente una influencia positiva, pero también teníamos una influencia negativa de la cual necesitábamos todos nosotros cuidarnos para nosotros no influenciar de mal manera a aquellos que nosotros estamos guiando. En nuestra posición de padre podemos pensar, yo guío a mis hijos, guío a mi hija, guío a mi hijo. En la posición de varón, ¿verdad? Casado, yo digo, yo guío a mi esposa, yo guío a mi hijo, yo guío a mi hija. En la posición de abuelo, podemos pensar, yo guío a mis hijos, yo guío a mis nietos o ayudo a guiar a mis nietos porque la responsabilidad completamente es de nosotros como padres. En el nivel de un hijo,
¿Guiamos a quién? Guiamos a amigos, guiamos a hermanos menores, a hermanas menores. Tal vez si tú eres un joven, ¿verdad? Eres un joven y tienes una hermana, entonces tú eres el mayor, entonces Dios a ti te delega ese lugar. ¿Para qué? Para liderar, para guiar a tu hermana. Y si tú eres una hermana mayor, entonces Dios te delega a ti la responsabilidad de guiar a tu hermanito. Pero en todo esto de que también se encuentra lo que habíamos dicho antes, la influencia positiva y la influencia negativa. Y siempre debemos de cuidarnos de qué? De la influencia negativa, porque esto amenaza nuestra capacidad de guiar a las personas, porque podemos mal guiarlas o hacerlas tropezar porque no nos dimos cuenta que había verdaderamente algo negativo. También hablamos de los diferentes estilos, ¿verdad? De liderazgo, que verdaderamente algunos ocupan solamente la fuerza, pero verdaderamente Jesucristo nos enseñó otra cosa. Él no utilizó la fuerza, utilizó ¿qué? El poder de la palabra para poder influenciar de una manera positiva a todos aquellos que le seguían. El amor siempre estaba en sus labios. Él lo hacía de una manera exquisita y como todos nosotros tenemos que aprender en todo esto. También miramos ejemplos de todo esto hablando de liderazgo. Habíamos visto el ejemplo de aquel hombre, aquel profeta cuando llegó, llamado Samuel, cuando había llegado con Saúl. Y miramos la caída de Saúl a causa de que en ese momento no tomó su liderazgo en serio, aquel lugar que Dios le había otorgado. También hablamos de David, cuando David tomó el lugar de aquel Saúl, de aquel hombre que fue reemplazado porque Dios se buscaba a alguien conforme a su corazón. Y de pronto encontramos al final de nuestra enseñanza, habíamos encontrado al hijo de David, que tomó el lugar de David y era Salomón. Y encontramos una gran virtud en Salomón, que cuando Dios le hizo la gran pregunta, que qué era lo que él verdaderamente quería, que se lo pidiera y que Dios se lo iba a otorgar, Salomón humildemente le contestó algo sorprendente que todos nosotros conocemos, que era que le diera sabiduría para guiar a aquel pueblo que Dios le había dado a guiar. Es lo que tú y yo todo el tiempo debemos constantemente pedirle al Señor sabiduría. Y en aquella sabiduría que le estamos pidiendo, vamos aprendiendo cómo ir guiando a cada área de aquellas vidas de las personas que nosotros guiamos. Recuerda, nosotros somos personas de influencia. Nosotros escogemos si la influencia que vamos a desarrollar en ellos va a ser positiva o negativa. No te olvides, tenemos responsabilidad en ese llamamiento divino que ahora se le llama liderazgo. Ahora, ¿cuál va a ser hoy mi tema en este liderazgo, que es la segunda parte? ¿Verdad? Hoy va a ser yo creo que le subtitulé, ¿verdad? De parte del Señor, servicio familiar. Así que si tú estás tomando nota, por favor apunta ahí, servicio familiar. Recuerda que todo el tiempo debes de tener tu Biblia lista, todo el tiempo para abrirla y para que aprendamos juntos. ¿Ok? Servicio familiar. Ahora, como pastor, yo me he dado cuenta y he entendido que algunas personas, al no entender el liderazgo, lo pueden malinterpretar. O sea que cualquier persona que piensa que el liderazgo solamente son algunas personas de determinado, podemos llamarle trabajo, o tal vez en la iglesia, o tal vez en alguna compañía a la que nosotros ejerzamos una labor y de pronto hay alguien que nos tiene que guiar a nosotros, nosotros pensamos que solamente es eso. Y por eso digo que durante todos los años que yo he pastoreado, me he dado cuenta que algunas personas, al no entender el liderazgo, lo pueden malinterpretar. Ahora vamos a ir aprendiendo un poquito acerca de esto, porque cuando se habla de ser líder, se puede llegar a pensar que servir a Dios no es parte de servir a nuestra propia familia. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dije que se podía malinterpretar esto, que podemos llegar a pensar en algún momento de nuestra vida, si no lo pensamos antes o no lo estamos pensando, podemos llegar a pensar que el servir a Dios no es parte de servir a nuestras propias familias. Y yo tengo noticias para ti. Es parte de servir a nuestra propia familia. Porque cuando se habla de ser líder, se puede llegar a pensar que solamente el servir a Dios significa servir a otras personas.
Pero mi amado hermano, el servir a Dios, mi querida familia, empieza en tu propia casa, con tu propia familia. No hay nada más importante. Escúchame bien lo que te voy a decir el día de hoy. No hay nada más importante en el liderazgo que servir a tu propia familia primeramente. Así que pausa, respira y entiende que no hay nada más importante que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que este siervo, este pastor enseñe constantemente que no hay nada más importante que el servir a tu propia familia primeramente, porque de tu propio hogar y de tu propia casa van a salir los próximos líderes del mañana. Lo que tú difundas en el corazón de ellos es lo que ellos van a hacer después, de acuerdo a la influencia que tú le diste en los corazones de cada uno de ellos. Ahora yo pregunto, ¿habrán líderes cristianos que lleguen a pensar que el servir a Dios y a otras personas es más importante que servir a su propia familia? Y yo digo que sí. Yo lo he visto constantemente en muchos lugares que Dios me ha permitido ministrar. En esos momentos he tenido que intervenir, ¿verdad? Siendo usado por Dios para hacerle entender a aquellas personas que han estado sirviendo a Dios por años, tal vez 20, 25 o tal vez 30 años, en un lugar ministerial, en una posición, en un llamamiento divino, y he tenido que hacerles entender que verdaderamente, primeramente se le sirve a Dios, primeramente en la familia, mis muy amados. ¿Qué es lo que impacta verdaderamente la vida de nuestros hijos, nuestro cónyuge o nuestra casa? Yo quiero que tú apuntes esa pregunta. ¿Qué es lo que impacta la vida de nuestros hijos, nuestro cónyuge o nuestra propia casa? Por favor, escríbelo, porque esto te va a ayudar a entender todo lo demás que yo voy a compartirte. Por ejemplo, cuando los hijos nos ven a nosotros como padres leyendo la Biblia, eso es un impacto tremendo. Escúchame bien, apúntalo, porque esto es impactar. ¿Ok? ¿Qué es lo que impacta la vida de nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hogar? Cuando nos ven a nosotros como padres leyendo, escudriñando, estudiando, dedicado un tiempo a qué? A la palabra de Dios. Otra cosa que impacta a nuestros hijos, a nuestra propia casa, a nuestro cónyuge, es cuando nuestros hijos no solamente ven a los padres teniendo desacuerdos, que los desacuerdos son normales, o sea, se tienen que tener desacuerdos. Obviamente que no a diario, pero de vez en cuando en la relación conyugal o en la relación matrimonial van a haber desacuerdos. ¿Qué color pintamos esto? ¿A dónde ponemos lo otro? Cosas como esas. Son cosas normales. Gloria a Dios. ¿O qué quieres comer? Aún a veces puede haber un desacuerdo en la comida. Pero cuando nuestros hijos no solo ven a los padres estando en desacuerdo, ok, sino que los ven de rodillas juntos, los dos delante del Señor, eso impacta la vida de aquellos que viven con nosotros. ¿Quiénes viven con nosotros? Mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, mi yerno, mi nuera, mi suegra, mi suegro, qué sé yo. Yo creo que tú entiendes lo que yo te quiero decir. Acuérdate que estamos hablando que qué es exactamente lo que impacta a nuestra propia casa, ¿ok? Cuando nuestros hijos ven al padre y a su madre desde tempranas horas, escucha bien esto, que se están alistando para ir a la casa de oración, al templo, a la casa de Dios, como tú le quieras llamar, y están gozosos de aprender algo nuevo. Quiere decir, cuando ellos se están alistando y se están ellos poniendo sus ropas para ir a la casa de Dios y están tal vez cantando un canto de alabanza o tienen alabanza en su casa y ellos están listos para ir a adorar al Señor, eso impacta la vida de un hijo. Eso impacta la vida de una hija. Cuando todos los padres en esos momentos están conectados y deseosos de ir a la casa del Señor. Te estoy hablando solamente de las cosas que impactan en el sistema o en el pensamiento positivo. También cuando demostramos
y comentamos como padres que Dios es el más importante para nosotros. Cuando tú y yo platicamos y en nuestras pláticas que nuestros hijos pueden escucharnos constantemente y nosotros comentamos, gloria al Señor, que Dios es lo más importante para nosotros, entonces, eso es lo que sirve de influencia en nuestros hijos, porque ellos lo van a llegar a pensar, un día van a tener que tomar decisiones también como nosotros y se van a acordar de los comentarios que nosotros hacíamos constantemente. ¿Y a quién poníamos primero? ¿Quién era primero para nuestra vida? ¿Quién era primero en nuestro corazón? ¿A quién le dedicábamos completamente ese día de congregarnos? Para nosotros era importante completamente el congregarnos. Eso es lo que nuestros hijos van a percibir. Esa es la influencia. Ahora, un líder es aquel que puede ejercer influencia como lo hacía nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de sus discípulos, uno a la vez. Esto es importante entenderlo, porque cuando hablamos de ser impactantes o de tener un impacto en nuestra propia casa, tenemos que hacerlo uno a la vez. Posiblemente un día te va a tocar sentarte con tu hijo, platicar con él y tener una conversación sana y una conversación donde él se va a recordar por el resto de tu vida, verdaderamente de su vida, que fuiste una persona de influencia, que te sentaste, platicaste, dialogaste y hablaste un tema que era demasiado importante en su vida y tú le tomaste importancia a eso. Lo mismo puede pasar con tu hija, el sentarte con ella, hablar de las oportunidades, hablar de cualquier cosa que en ese momento vaya a ser una influencia positiva para él o para ella. Ahora es necesario que nuestro hogar, o sea, nuestra casa, sea un poco como, ¿cómo le pudiera llamar? Como un castillo, como una fortaleza, ¿ok? En el buen sentido de la palabra, como un refugio, para que la familia no se sienta golpeada, no se sienta herida, sino protegida. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay mucha gente que no quiere llegar a su casa. De verdad, pastor, absolutamente que sí. He visto a hombres que no quieren llegar a sus casas. He visto a mujeres que no quieren llegar a sus casas. He visto a hijos que no quieren llegar a sus casas. He visto a hijas que no quieren llegar a sus casas. He visto a madres que no quieren llegar a la casa de su hijo o a la casa de su hija. Entonces, es súper importante que nosotros, en este lugar tan precioso que se le llama y lo entendemos hoy como liderazgo, nosotros entendamos que nuestro hogar, nuestra casa, tiene que ser como una fortaleza, como un castillo, gloria al nombre de Jesús, como un refugio donde el corazón de aquellos que habitamos nos sentimos abrigados, nos sentimos cobijados por ese hogar, gloria al Señor. Y cuando nos pasan cosas fuertes allá afuera, lo primero que pensamos es, yo necesito llegar a casa. Es un punto muy importante en el liderazgo que tenemos que todos comprender, que tenemos que hacer de nuestra casa un lugar de ¿qué? De refugio para todos los que habitamos ahí. Fíjate bien lo que nos dice Josué. Vamos a ir con una de las escrituras que Dios ponía en mi corazón en este día. Josué capítulo 24, versículo 5. Vamos todos para allá, a ver si hoy podemos proyectarlo sin ningún problema. En Josué capítulo 24, versículo 25, vamos a ir, vamos a ver acá. Ahí está. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora sí pudimos proyectar. Mira lo que dice Josué 24, versículo 5. 24, 5. Ay, ¿qué pasa aquí? En esta cita, en 24, 5. ¿Es que acaso yo me equivoqué, mis muy amados? A ver, espérense, tengo que rectificar aquí. 24, 15, perdón. Sí, yo me equivoqué. 24, 15, aquí estoy rectificando. Déjenme corregir también. Gloria al nombre de Jesús. Esto, pero es el 24, 15. Perdón, mis muy amados. Me equivoqué. Era el 24, 15. Mira lo que nos dice. Dice así. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, este es Josué hablándole a aquel pueblo que Dios le había otorgado liderarlo.
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Escucha esto. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero lo que viene después es lo más impactante. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esto a mí me queda implantado, como sellado. Esto a mí me sumerge en esto, en estas palabras de Josué. Porque Josué se está en ese momento refiriendo al pueblo. Está enfrente de ellos y él viene y les pregunta a ellos, ¿a quién van a servir ustedes? ¿Se van a regresar a todo aquello antiguo que Dios lo derribó? ¿Se van a regresar a aquella antigua vida que Dios les quitó? ¿Van a regresar a aquellos que un día los esclavizó? Pero ¿qué termina diciendo él? Por mí, quiere decir, yo he decidido de parte mía, como líder primeramente de mi casa, antes de ser un líder del pueblo, antes de ser un líder para los demás, voy a empezar, dijo Josué, primeramente en mi casa. Por eso él dice la expresión, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Quiere decir, mi liderazgo empieza de adentro. Mi llamamiento divino empieza de mi propia casa. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Mis muy amados. Fíjate que Dios lo llama exactamente a guiar todo aquel pueblo, porque Moisés en ese momento, pues obviamente que Moisés iba a morir. Dios lo iba a tomar en esos momentos, ¿verdad? Entonces Josué iba a ser el reemplazo de Moisés. Pero mira que Josué tenía esto bien entendido. Y lo que Josué tenía entendido es que lo que era más importante primariamente en la vida de él era su familia. Él necesitaba asegurarse de que su familia, él y su familia, sirvieran al Señor. ¿Para qué? Para ser un ejemplo a todos los demás. O sea que hay que recordar que nuestra familia es también parte de la iglesia, no algo separado de ella. Y es algo que yo como pastor he vivido todo este tiempo. ¿Ok? He aprendido, he entendido que mi llamamiento primario primeramente empieza en mi casa. Si yo tengo un liderazgo, soy una persona de influencia para cualquier persona que sea allá afuera, primeramente tengo que ser influencia para los de adentro, de mi hogar, mi esposa, mis hijos. Yo agradezco al Señor por el llamamiento divino que me ha otorgado. Yo agradezco al Señor por toda la influencia que he podido tener en muchas de vuestras vidas, en muchas de vidas de muchas personas que yo no conozco, pero a causa de estos medios hemos podido bendecir. Pero sobre todas las cosas, yo bendigo al Señor porque mi liderazgo empieza en mi propia casa. Aquí es donde yo soy líder primeramente. Y después, todo lo demás que Dios me permita alcanzar y todo lo demás que Dios me permita a mí influenciar es una bendición. Pero yo no puedo perder mi casa. Mi casa es lo más precioso que Dios a mí me ha otorgado. Mi esposa, mis hijos. Así que la influencia empieza ahí. Quiere decir que de una forma muy sabia nosotros tenemos que dirigir ¿a quiénes? A nuestra familia. Y cuando nosotros estamos haciendo estamos dirigiendo a nuestra familia, ¿hacia dónde lo estamos dirigiendo? Tenemos que dirigirlo hacia Dios. Exactamente. Quiere decir que el liderazgo que empieza, gloria al Señor, empieza con papá y empieza con mamá, ¿ok? ¿Para quiénes? Para nuestros hijos.
¿Por qué? Porque desde la etapa primaria, desde que ellos están pequeños, les comenzamos a enseñar. Se les enseña cómo comer, se les enseña a caminar, a dar sus primeros pasitos, ¿verdad? A qué es lo que es bueno comer, qué es lo que no es bueno comer. Les comenzamos a enseñar tal vez que un comal no se puede tocar porque es demasiado caliente y se pueden quemar. Todo eso que es, todo eso es liderazgo. Todo eso es liderazgo, ¿ok? Pero ¿qué? No podemos nosotros nunca separar el liderazgo familiar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que llevemos a los pies de Cristo a toda nuestra familia primeramente. Nuestra mayor influencia siempre va a ser en la familia. ¿Ok? Ahora, Dios nos ha dado un barco. Gloria a Dios. A ver si lo puedo poner así. Dios nos ha dado a nosotros un barco. ¿Ok? Y ese barco, ¿qué es? Es la salvación. Es como cuando llevamos a las personas al templo, a la casa de oración. Entonces, ese barco es la salvación, cuando lo llevamos a la casa de oración nosotros. Pero ahí dentro de ese barco hay una tripulación, ¿sí o no? Y en esa tripulación, en ese numeroso número de gente, ¿qué tipifica? A nuestra familia primeramente. Pastor, y si yo solamente tengo un hijo, solamente tengo una hija, no importa. Esa es la tripulación de tu barco primario. Y a esa tripulación tú la tienes que llevar en tu liderazgo a la salvación por medio de Cristo Jesús. Obviamente que llevándolo a la casa de Dios, a la casa de oración, para recibir la palabra, escuchar la palabra, porque todo viene, porque la fe viene ¿de dónde? Del oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos un barco tipificando la salvación, tipificando la casa de Dios. Tenemos una tripulación tipificando nuestra familia y un timón, ¿cierto o no? Un timón en el barco que nosotros debemos de tomar y que ese timón es el liderazgo de que cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de nuestros hijos? Esto es muy importante saberlo. ¿Cuál es el punto de vista de ellos? ¿Y cómo ellos ven todas las cosas? Es importante que nos demos cuenta que nuestros hijos escuchan todo lo que nosotros hablamos y ven todo lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros los vamos dirigiendo, tenemos que nosotros ser cuidadosos de lo que nosotros declaramos, hablamos en frente de ellos para que nosotros representemos bien el reino de Dios en los corazones de ellos. Por ejemplo, la inversión del tiempo es muy importante. ¿Ok? Primeramente de nosotros los padres. ¿Por qué? Hacia nuestros hijos. Si yo pienso en el tiempo, yo me tengo que dar cuenta que es de suma importancia el tiempo que yo le dedique a mis hijos y a mi familia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acaba, al final del tiempo, van a tener unos efectos claros en la vida de cada uno de ellos a largo plazo. Tal vez al principio no lo vas a ver así. Tal vez al principio vas a decir, como a muchos los he escuchado decir, oh, pastor, todavía están pequeños, ellos no saben nada, ellos no entienden nada, y de pronto cerraste los ojos y ya crecieron. ¿Y qué pasó con el tiempo que nosotros como padres le deberíamos de haber entregado a esos nuestros hijos? Se espumó, se fue tan rápido. Y por eso Dios nos hace un llamado a nuestro liderazgo interno, a nuestro liderazgo de servicio en casa. Servicio en casa. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Yo en una ocasión, yo leí a alguien que lo ilustraba con una breve historia y me gustó mucho y quiero contársela. ¿Ok? Esa persona dijo, recuerdo cuando acompañé a un padre a llevar a su hija de 12 años a montar un caballo. Tuvimos que viajar varios kilómetros hasta llegar al lugar. Ese padre tuvo que preparar el caballo, esperar unas horas mientras montaba a su hija. Después, limpiar el caballo, guardar al caballo, etcétera, etcétera. Ese proceso duró aproximadamente unas 3 horas en total. Ahora,
Dijo esta persona, a mí a la verdad se me hizo un trabajo y un precio bastante agotador. Y yo le comenté, ¿no te cansas de hacer esto varias veces por semana? Y esta persona le contestó, prefiero cansarme ahora y no después yendo a buscarla a las discotecas, a los clubes nocturnos, a las 3 de la madrugada. Este era un padre con visión del futuro, mis muy amados. Previsor y capaz de forzarse ahora para ver la cosecha en un futuro. Yo creo que los que hacemos esto estamos por el buen camino. Ahora, para los que no lo están haciendo, por eso es lo lindo de la enseñanza. Por eso es lo precioso de conectarnos en una plataforma como esta y recibir la palabra de Dios. Porque cuando nosotros no estamos haciendo algo que debemos de hacer y es correcto delante de Dios hacerlo, podemos reflexionar. Nunca la palabra de Dios y esta plataforma nunca ha sido usada para herir a nadie. Siempre ha sido para que todos nosotros juntos, como iglesia, como cuerpo, como hijos de Dios, nosotros reflexionemos en cada una de las cosas que por medio de la palabra Dios nos trata de enseñar. Entonces, ¿cómo tenemos que aplicar todas estas cosas a nuestra vida si nosotros nos ponemos a pensar esto? Bueno, primeramente tenemos que entender que nosotros tenemos que servir primeramente a nuestra familia. Yo no puedo estarle cocinando a un montón de gente cuando ni siquiera le cocino a mis propios hijos. Eso sería un poco bastante raro, ¿verdad? Mis hijos me mirarían como, ¿por qué le cocinas a tanta gente, pero a nosotros nunca nos haces nada, papá? Estoy hablando de mi persona primeramente. ¿Me entiendes? Yo me pongo en una posición ahorita de que yo no puedo estarle cocinando a un montón de gente cuando ni siquiera, ni una vez le he hecho un plato a mis hijos, a mi hija. Entonces, tenemos que vivir primeramente para nuestra familia. Eso es uno de los puntos que yo siempre he determinado en mi vida como cristiano, como líder de mi propia casa. ¿Ok? La otra cosa es que no descuides a tu cónyuge. Por ejemplo, yo como esposo no puedo descuidar a mi esposa. Yo no puedo estarme encargando de cuidar un montón de gente y estoy descuidando a mi esposa. Ahora, si mi esposa estuviera hablando esto, ella dijera, yo no puedo descuidar a mi esposo. Cada uno de nosotros tenemos un liderazgo que tenemos que ejercerlo. Hemos sido llamados para guiar a alguien, a algunos o a muchos. Entonces, tenemos que, ¿qué? En los puntos de aplicaciones, bueno, tenemos que amar los tiempos para pasar con nuestra familia. Ahora, este punto es bastante importante porque usualmente yo me he dado cuenta que mucha gente puede tener gran comunión en medio de una multitud, gran comunión y un gran tiempo con otras personas, pero cuando se tratan de sus propias familias, carecen de ese punto de convivencia. Y yo quiero, por favor, que te pongas a pensar de que si eres la persona más linda que se encuentra en el mundo, cuando se trata de invitar a otra gente, pero nunca has disfrutado a tu propia familia, has resbalado en el punto que es más importante. Y el punto que es más importante es que amemos el tiempo con nuestra propia familia. Yo como pastor lo he enseñado por muchos años y toda la iglesia sabe que al final del año siempre tomamos un tiempo familiar y aún le he tratado de enseñar a la iglesia a hacer lo mismo. Obviamente que yo no estoy ahí para ver a ninguno de ellos si verdaderamente tiene un tiempo familiar y lo disfrutan ellos sin andar invitando al montón de otras familias. Porque esto no se trata que te la lleves bien con todos los demás. Esto se trata si aprendes a convivir con tu propia familia, porque tú tienes un liderazgo delante de Dios y a los primeros que tienes que estar guiando son a tus propios hijos, a tus propios hermanos, hablando de tu propia casa. ¿Qué tipo de influencia hemos ejercido sobre nuestra familia hasta el tiempo de hoy? Sería una buena pregunta de hacernos, de meditar un poquito.
¿Cuál es el tipo de influencia que yo he ejercido sobre mi familia hasta el día de hoy? Piénsalo un poquito. ¿Cuál es la influencia que tú tienes hacia tus hijos, hacia tu hija? ¿Cuál es la influencia que tú tienes hacia tu esposo? ¿Cuál es la influencia que tú tienes hacia tu esposa? De guiarlos, y todo esto se trata de guiarlos ¿a dónde? A los caminos del Señor. Si alguien llega a odiar los caminos del Señor, es que tú estás fallando. Estás fallando verdaderamente y necesitas la ayuda de Dios. Y por eso esta enseñanza, Dios la mandó para que tú y yo la recibamos y tomemos verdaderamente nuestro lugar de liderazgo y comencemos a guiar en amor y con toda la sabiduría que Dios nos ha dado por medio de esta enseñanza, a comenzar a guiar a nuestra propia casa primeramente. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que verdaderamente tú quieres llevar a tu familia? ¿Cuál es la meta donde tú los quieres llevar? ¿Cuál sería el éxito espiritual hacia ellos? Bueno, yo, ¿verdad? Como padre, a mí me encantaría que mi hijo fuera un mejor hombre de Dios que yo. Y que mi hija fuera una mejor sierva que mi esposa. Ese es nuestro anhelo, tanto de mi esposa como el mío. Y nos hemos esforzado completamente. Y hemos tratado de llevar este liderazgo con mucho temor y con muchas lágrimas delante de Dios, porque en este caminar, aunque hemos disfrutado tan precioso caminar en Cristo Jesús, han habido momentos donde hemos llorado juntos. Han habido momentos donde nos hemos agarrado las manos y hemos tenido que llorar ella y yo. ¿Por qué? Para tratar de guiar a nuestros hijos por el mejor camino que nosotros como padres sabemos que es. Pero lo tenemos que hacer no con fuerza, como dijo David, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y así lo debemos de hacer. Todos nosotros debemos de hacerlo con el Santo Espíritu de Dios. Así que yo te invito verdaderamente en esta nuestra segunda lección de que saltemos juntos dentro de este barco. Este barco que es la salvación. Este barco que es la casa de Dios, la casa de oración. Y comencemos a tomar a nuestra tripulación, a nuestra familia, con todo el corazón, con todo el amor. Y que le pidamos a Dios sabiduría para hacerlo. No importa si tú puedes decirme hoy, pastor, ya estoy tarde, han pasado tanto tiempo, pastor, estoy con la soga al cuello. Mira, nunca es tarde, porque si tú estás vivo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Agarrar la soga y quitártela del cuello. Y comenzar a decir, bueno, esa soga la traía puesta, pero hoy me la voy a quitar. Y de aquí en adelante, verdaderamente voy a invertir tiempo para liderar mi propia casa primeramente, para ser el mejor líder que yo puedo ser en medio de mis deficiencias humanas, en medio de las cosas que tal vez voy a tropezar tratando de hacerla, pero voy a tomar la iniciativa, porque si tú no la tomas, el tiempo corre, tus hijos crecen y un día tus hijos estarán fuera de tu casa y aún de tu alcance. También tú como hermano mayor tienes que pensar en tu hermana, en tratar de alcanzar su corazón para el Señor, en tratar de ser ese líder, ese guía, donde ella se recline hacia ti, donde ella pueda ver un hermano guía completamente, un hermano que ama el pasar tiempo con ella. Tú sabes, esto es precioso entre los hermanos. Si tú eres una hermana mayor, el amar, tener tiempo con tu hermano, dedicarle tiempo también a él. ¿Por qué? Porque llevan una sangre de sus propios padres y llevan un caminar que los dos aman, que es el caminar de Cristo Jesús. ¿Sabes que nadie va a caminar mejor ese caminar que tu propia familia? A nadie le va a importar más que a tu propia familia ese caminar. Y tu mamá, vamos a caminar también juntos. Vamos a caminar ese liderazgo juntos y lo vamos a hacer con todo el corazón. Este liderazgo es tan lindo como cuando tuviste tus primeros hijos. Este liderazgo es tan lindo como cuando nació tu primer bebé y lo agarraste en tus brazos y lo amamantaste
y le comenzaste a enseñar todas esas cosas. Aunque tus hijos estén grandes, todavía lo podemos hacer. Nunca es tarde para empezar. Lo único que no podemos hacer ni remedir es cuando la muerte ha llegado, porque de ahí en adelante ya nada podemos hacer. Todo lo que hicimos se quedó en ese mismo momento. Así que yo te invito con todo mi corazón a que verdaderamente te enfoques y te enfoques bien en el liderazgo de servicio familiar. Te enfoques verdaderamente en tu casa. Miren, estos días festivos se están acercando. Días donde verdaderamente debemos de pensar el pasarlo juntos, el tener un buen tiempo juntos, en aprovechar el tiempo. Vienen los días festivos y en vez de estar pensando, invitar a aquel, invitar a aquella, pensemos primeramente y comencemos nosotros a sembrar en el campo familiar y comencemos nosotros a hacer que ese campo comience a florecer, porque ese campo necesita ser trabajado. Ese campo necesita que le pongamos flores y lo comenzamos a adornar. Ya es suficiente estar adornando todos los demás campos. Es tiempo que adornemos el campo que es primario y es el campo de nuestra propia familia. Yo siempre he predicado y he enseñado y he dicho esto. Una familia saludable es una iglesia saludable. Una iglesia saludable es un pastor saludable. Así que si queremos tener todo esto, tenemos que poner nuestra dedicación y nuestro esfuerzo. En el nombre de Jesucristo, yo sé que lo lograremos, porque nada, absolutamente nada, hay imposible para Dios, nos dice su palabra. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que mi muy amado, en el nombre de Jesucristo, yo quiero solamente hacer una oración de bendición para tu vida. Y si tú quisieras inclinar tu rostro, pues sería una bendición, ¿verdad? De que nos conectáramos hoy en este momento con el Padre en oración. Así que, ¿qué te parece? Si inclinas tu rostro, cierras tus ojos y le oramos a Dios para que nos ayude. ¿Está bien? Amado Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, yo te pido con todo el corazón que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de la familia, Señor, a la cual esta palabra está llegando a sus corazones, Señor, tú le fortalezcas. Que esta palabra, Señor, nunca regrese a ti vacía, sino que haga, Señor, lo que usted le ha mandado hacer, que es construir, edificar. Y si algo vamos a derrumbar, son aquellas cosas que verdaderamente nos sirven, nos han dañado, paradigmas que hemos tenido. Pero, Señor, hoy entendemos que todos nosotros somos líderes. Todos nosotros tenemos un llamamiento divino. No importa qué edad tú tengas. Señor, tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, constantemente nos enseña que tú has llamado a toda nuestra familia y que tu deseo es que todos procedamos al arrepentimiento para recibir esa preciosa salvación. Que nadie se quede, que ninguno de nuestros hijos se quede, que ninguna de nuestras hijas se quede. Señor, ayúdanos con todo el corazón, te lo pedimos. Sigue usando tu palabra como el guía. Jesucristo es nuestro capitán. Jesucristo es nuestro guía completo. Señor, queremos aprender de ti y ser cada día un poco más como tú y un poco menos como nosotros. Te lo pedimos todo, Señor. Ayuda a esas varonas de Dios, a esas mujeres que tal vez no tienen un esposo, una ayuda idónea. Ayúdales, Señor. A esos varones que no tienen una compañera con ellos y que están creando a sus hijos solos. Ayúdales también a ellos, que muchas veces son como padres y madres. Y muchas veces mujeres son como padres y madres. Ayúdales, Señor. Ellas y ellos necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido todo con todo mi corazón. Y siempre, Señor, sé que usted siempre está ahí y que por medio de su palabra
entra la fe. Y cuando la fe tiene en el Hijo de Dios y crece en el Hijo de Dios, Señor, no hay nada imposible para lo que tú puedes hacer con nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Les bendigo a todos los que están conectados y espero, mi esperanza en Dios es que esta palabra les haya bendecido a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Nos vemos en nuestra próxima lección. Que tengan un día bendecido en el nombre poderoso de Jesús y saludes a todos y no te olvides que Jesús te ama. En el nombre de Jesús. Amén.